Llegué puntual a la escuela de mi hijo. Eran las 8 de la mañana en punto. La maestra había advertido que la reunión era obligatoria para todos los papás y sin niños. Yo pensé, ¿qué se cree la maestra? ¿Que podemos disponer del tiempo a la hora que ella diga? Ella no sabía que tenía una reunión en mi oficina a la misma hora para cerrar un negocio importante. Y sí, tuve que cancelarla. No podía haber entregado la boleta de calificaciones a las mamás como lo hacía siempre, porque ahora lo hizo distinto. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo porque la verdad mi mente estaba pensando en cómo resolver lo del negocio. Si resultaba, podría comprar aquella pantalla gigante de televisión y pagar mis deudas. De pronto, escuché a lo lejos que me decían, «Juan Rodríguez, ¿no está el papá de Juan Rodríguez?» La maestra me hizo volver a la realidad. Contesté, sí, aquí estoy, mientras pasaba apresurado a recibir la boleta. Regresé a mi silla y cuando vi la boleta, la sangre me subió a la cabeza. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones de mi hijo. De regreso a casa, el coraje aumentó. Me puse a pensar, si le doy todo, nada le falta, ahora sí le va a ir muy mal. Me estacioné y salí del carro. Entré a la casa, azoté la puerta y grité, «¡Ven acá, Juan!». Estaba en su recámara y corrió a abrazarme mientras decía, «¡Papá!». Yo le grité, «¿Qué papá ni qué nada?». Lo retiré de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos golpes le di al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él. Cuando terminé de golpearlo le grité fuertemente, «¡Y te me vas a tu cuarto!». Él se fue llorando a su cama, su cara roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se fue a la mesa de escribir. Cuando me fui a acostar ya más tranquilo, ella me entregó la boleta de calificaciones que estaba dentro de mi saco y me dijo, «Lee despacio y después decide». Entonces miré con atención la boleta y me sorprendí porque decía, «Boleta de calificaciones para evaluar al papá de Juan y el tiempo que le dedica a su hijo. Conversar con él, 6. Jugar con él, 6. Ayudarle a hacer la tarea, 6. Salir de paseo en familia, 7. Abrazarlo y besarlo, 6. Ver la televisión con él, 7. Contarle un cuento antes de dormir, 6. Mi hijo me había puesto 6 y 7. Yo me hubiera calificado con menos de 5. Me levanté y corrí a su recámara, pero ya estaba dormido. Lo abracé y lloré. Quería regresar el tiempo, pero era imposible. Juanito abrió sus ojos. Estaban aún hinchados por su llanto. Sin embargo, me sonrió, me abrazó y me dijo, «Te quiero, papá». Cerró sus ojos y se volvió a dormir. Ojalá este relato, que no es extraño para muchos, sea el remedio que les haga despertar y darle el valor a lo que realmente lo tiene. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino,
Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes. Gracias por estar escuchando este programa En tu Camino. Hoy tenemos un programa muy especial porque nos han llegado muchas preguntas acerca de este tema. Un tema que antes era un tabú, un tema que antes hacía que una persona que vivía esto fuera muy mal vista dentro de la sociedad. Fuera vista la mujer casi como una mujer de cascos ligeros, una mujer desobligada, y el hombre pues no se diga también. Y estoy hablando del tema del divorcio. Evidentemente en nuestro tiempo ya el divorcio es algo como más aceptado, pero todavía hace unos 50 años una mujer divorciada podía ser considerada incluso una presa fácil para alguna persona que quería tener una relación pasajera. Era vista únicamente como un objeto sexual. Y bueno, esto hacía que las mujeres viudas vivieran una situación tremendamente difícil, que los hijos de las mujeres divorciadas se sintieran personas de segunda o de tercera, que vivieran avergonzadas todo el tiempo, que los padres de una persona divorciada no la admitieran en la casa y que no pudieran comulgar mientras tuvieran una hija o un hijo divorciados que estuviera viviendo en la casa. ¿Cuál es la situación actual? ¿Un divorciado es cierto que no puede comulgar? ¿Es cierto que un divorciado no puede recibir una bendición especial? ¿Es cierto que una persona divorciada está en un pecado mortal? Yo creo que esto lo tenemos que tocar en este programa para que veamos una gran diferencia en cada caso, porque hay de divorciados a divorciados. Hay de personas que llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matrimonios y los mismos divorcios. Hay personas que desde el primer momento se divorciaron por abuso físico, por abuso sexual, por abuso o por alcoholismo y siguieron repitiendo la misma historia y lamentablemente hubo una persona que creyó en ellos o en ellas. En este caso estamos hablando de víctima y estamos hablando también de victimario. Es la misma situación para cada uno de los dos divorciados. ¿Qué sucede ante la Iglesia en cada uno de estos casos? Pues es un tema muy interesante que vamos a tocar el día de hoy porque tú lo pediste. Y aprovecho para dar la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, Padre José. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de En tu Camino, que te vamos a presentar en base a las preguntas que nos haces llegar a través de las llamadas, a través del correo electrónico, y esperamos disipar esas dudas que tienes acerca de este tema, el divorcio. Y para hacer más sabroso este tema, pues yo he invitado a dos colaboradores de este programa. Y está con nosotros Dulce Rivera. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Pues agradeciendo nuevamente su invitación y les digo a mis amigos y a mis amigas que pongan, por favor, mucha atención porque es algo que a todos nos concierne y más hoy en día, cómo estamos viviendo en esta sociedad sobre el tema del divorcio, padre. Pues yo te invité aquí para que nos digas un poco qué es lo que la gente se pregunta sobre el divorcio y qué es lo que a lo mejor les da pena preguntar, porque a veces es que el primo de un amigo, así como en lo de las hemorroides, aquí, el primo de un amigo parece que se divorció y quiere saber tal o cual cosa. Y también para escuchar la parte de los jóvenes y de los hombres, está con nosotros David Chávez. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Padre José. Muchas gracias por la invitación, por dejarme acompañarlo a usted y a su auditorio en este programa En tu Camino. Bueno, y empezamos con preguntas que tú te irás haciendo poco a poco. ¿Es pecado enamorarse de un divorciado, de una divorciada? ¿Es pecado que un divorciado o una divorciada se enamore de alguien que es soltero? ¿Tiene que buscar un divorciado o una divorciada forzosamente a una persona en la misma circunstancia? Si él está soltero y él o ella divorciada, ¿quién de los dos está en pecado o solamente uno de ellos? ¿Puede comulgar el soltero mientras tenga noviazgo únicamente con la divorciada o hasta que ya estén viviendo juntos?
Bueno, son muchas preguntas. Desde luego, Padre José, son bastantes preguntas que nuestros amigos del auditorio seguramente han identificado algunas de las cuales tienen dudas y que vamos a contestar en este programa. Bien, vamos a regresar enseguida, no le cambien, esto es En Tu Camino. Hacemos una pausa y regresamos rápidamente con más aquí en Tu Camino. Ya regresamos. Yo quiero ser como mi papá. Cuando me equivoco me ayudas. Cuando tengo dudas, siempre me aconsejas. Y cuando te necesito, llegas volando hasta mí como superhéroe. Lo ves como a un auténtico superhéroe. Hasta dices que de grande serás como él, porque con su amor y con su ejemplo, ese lugar se ha ganado. Gracias, papá. Te quiero muchísimo. En Tu Camino felicita a todos los papás con mucho cariño. ¡Felicidades, papá! Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Amigos, muchas gracias por seguir en sintonía de 1470 y seguir escuchando este programa En Tu Camino, en este especial en el cual vamos a disipar algunas de las dudas más frecuentes que tienen algunos amigos del público con respecto al tema del divorcio. Efectivamente, Sergio. Y bueno, yo creo que antes de hablar del divorcio teníamos que entender lo que es el matrimonio. El matrimonio se supone que es una bendición de Dios y así tiene que ser vivido y entendido. Si una persona está uniendo su vida con alguien, ¿para qué es? ¿Para que vivan como perros y gatos? ¿Para que se falten al respeto uno al otro? ¿Para que los hijos crezcan en un ambiente totalmente desordenado y de abusos? ¿Para que exista todo tipo de injusticias en la pareja? Evidentemente que no. Yo creo que cuando una persona se casa, de ninguna manera está pensando en el divorcio. Y si alguien está casándose y pensando en el divorcio ya desde ese momento es porque tiene una mente enfermiza, porque no es honesto. Y en este sentido el divorcio se presenta como una solución totalmente indeseable. Es decir, nadie desea el divorcio. Y para que se presente el divorcio tiene que haber una situación peormente indeseable que haga que la persona piense de estar viviendo como estoy ahorita. El divorcio es un mal menor. Generalmente la gente piensa, el divorcio no es algo bueno, pero entre dos males yo tengo que elegir el mal que me afecte menos, lo menos malo. Imagínate que tienes que hacer una sopa y tienes que echarle jitomate y vas al mercado y pues resulta que hubo mucha lluvia y los jitomates están abollados, están mayugados. Bueno, no puedes escoger entre el mejor jitomate y el jitomate abollado, simplemente en el abollado y el más abollado. En este caso tienes que escoger entre dos males y escoges el mal menor. O te pongo el otro ejemplo, te dice el médico, señora, tiene usted cáncer muy avanzado en el pecho. ¿Prefiere usted morirse o que le amputemos un pecho? ¿Cuál de las dos cosas es buena? Morirse no es bueno. Que te amputen un pecho tampoco es bueno. En este caso estamos hablando de dos males menores y uno tiene que elegir entre estos dos males menores. Así que, entendiendo esto, la Iglesia primero entiende que una persona que está ante una situación de divorcio está viviendo, lamentablemente, una situación muy, muy negativa. Y generalmente puede ser producido esto por falta de madurez de uno de los dos,
por alguna cuestión de dependencias del alcohol, de la droga, violencia o cosas de este tipo que hacen que generalmente uno de los dos busque el divorcio. ¿Quién crees tú que busque el divorcio, Sergio? Normalmente va a buscar el divorcio la persona a la que está siendo afectada, a la que está siendo atacada, por decirlo de alguna forma. Sí, o la persona más vival, vamos a decir. Voy a poner un ejemplo. Pues yo me casé con alguien, pero resulta que anduve de coscolino y ya estoy muy calenturiento y quiero irme con otra chava o con otro chavo. Y entonces ya la anterior me estorba. Entonces, claro, efectivamente, a veces busca el divorcio persona que es víctima. Porque dice, por favor, quiero acabar con esta situación. Y yo creo que ahí sí se valdría. Porque estás buscando una solución a un problema. Te han estado vejando, te han estado utilizando. Pero imagínate cuando el que llega de repente a la casa, vieja desgraciada, ya no me gustas, ya no te quiero, me voy a largar con otra, estoy enamorado, y me firmas el divorcio a la de fuerza, porque si no te sigo golpeando, o te agredo, lo que sea. Fíjate qué maneras distintas de pedir el divorcio. Así es. Uno que lo pide como su última opción de vida, o su última opción de respeto, y otro que pide el divorcio para tener derechos que en realidad no debería de tener. Es cierto que una persona tiene derecho a separarse cuando ya no está a gusto con alguien, pero qué terrible que lo haga en esta manera, ¿no? Claro, eso ya es, digamos que, pues no es muy válido que esta persona pida el divorcio, no tiene ese derecho posiblemente. Tú, Dulce, ¿qué has escuchado acerca de tus amigas, tus amigos, que dicen acerca del divorcio? Sobre qué piensan que la iglesia dice acerca del divorcio. Pues en un caso muy especial, padre, yo tengo una tía que amo mucho, pero ella no se divorciaba de mi tío que era alcohólico y decía que no porque le iba a castigar Dios, porque ellos se juntaron hasta que la muerte los separara. Pero era algo que yo lo llegaba a vivir en la casa de mi tía y habían golpes, padre, y era algo que no se podía soportar hasta en mis primos, y yo les comentábamos, ¿qué haces ahí? Y bueno, aquí curiosamente tu tía decía hasta que la muerte los separe, y resulta que el alcohol ya los había separado desde hace mucho tiempo. ¿O qué pensaban que estar juntos significa estar compartiendo la misma casa? Yo creo que estar juntos significa algo distinto, ¿no, David? Totalmente, padre. Yo también tengo muchos casos conocidos en el que las temáticas son diversas, temas como el que comenta Dulce, algún matrimonio que dice, sobre todo la mujer, es que yo no me puedo separar de él porque es el papá de mis hijos, lo hago por mis hijos, lo hago para que no enfrenten un problema mayor. O también, en el caso que usted comentaba, la ligereza de decir, no nos entendimos en un problemita, mejor ahí nos vemos y cada quien que rehaga su vida. O sea, el divorcio es un tema bastante delicado y con muchas aristas. Hay personas que tendríamos que decir nosotros que se tendrían que divorciar, porque desde fuera estamos viendo que no hay respeto, que no están creciendo, que hay una dependencia, que están haciendo daño a los hijos, pero algunos no se divorcian por pretextos, como decía Dulce, pretextos o una mala educación diciendo tengo que aguantar esto hasta que se acabe con la muerte, aunque sea el tipo el que te vaya a asesinar. Otras personas lo hacen el mantenerse unidos por comodidad, porque hay muchas mujeres que dicen, bueno, es que me mantiene tener que divorciarme y empezar a tener que trabajar y cositas así. O el lujo, dejar el carro, dejar las zapatillas, el shopping. No va a ser lo mismo que cuando uno trabaja y se gasta su propio dinero, pero qué feo aguantar eso, padre. Claro, aunque actualmente las cosas han cambiado, porque ahora con tantos derechos a favor de la mujer, pues muchas mujeres resulta que quedan mucho mejor que el hombre cuando se divorcian, porque le quitaron todo lo que tenía, sí, claro, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede, a veces el hombre es muy desgraciado y hace todo lo posible para que no le quiten ni siquiera lo de la pensión de los niños. Pero hoy en día también podemos ver que hay hombres que siguen con la mujer, padre, porque la mujer lleva mucho dinero a la casa también. Bueno, ahí está otro ejemplo que nos habla de que en la parte del divorcio los dos pueden tener problemas o los dos pueden tener ciertas ganancias. Pero bueno, ¿qué dice la iglesia al respecto? La iglesia nos dice que se tiene que velar por el bien del matrimonio y que los gobiernos y las autoridades tienen que tratar de que cuando una pareja tiene conflictos,
existan asesorías legales, acompañamiento en este tipo de cosas. Habría que preguntar si los gobiernos ofrecen esto. Señora, señor que me escucha, cuando tiene un problema, ¿el gobierno le ofrece un psicólogo o una psicóloga gratuita? ¿Le ofrecen algunas terapias de pareja? ¿Le ofrecen algunas clases de psicología para que pueda comprenderse un poco mejor? ¿O simplemente le dicen, no, ya tenemos para usted el divorcio express? Bueno, yo creo que los gobiernos tendrían que velar por el vínculo de la pareja, y si no lo hacen, pues muy mal hecho. La Iglesia lo que dice es, trátese de buscar todas las formas posibles para que se resuelva el problema. Que tampoco se separen simplemente porque hoy me enojé, porque hoy ya me enamoré de otra persona, porque pues tengo este problemita o aquello. No, que se busque una solución desde todos los puntos de vista. La segunda cosa que la Iglesia dice es, si no hay remedio, porque la situación es muy violenta o porque se están haciendo daño, sepárense, pero no se divorcien, porque posiblemente se pueda resolver algo a futuro. Entonces, la separación. Pero si no se pueden separar porque los hijos van a tener problemas, él dice, pues ya se fue de la casa, no le doy para el gasto, no le doy para la escuela, y no hay ningún juez que me vaya a obligar, porque si no estoy divorciado, nadie me puede obligar, yo sigo de holgazán. Pero de esto vamos a continuar hablando al regreso, Sergio. Al regreso de esta pausa. No se vayan, amigos, estamos aquí en Tu Camino. Seguimos acompañándote en Tu Camino. Ya volvemos después de la pausa. Yo quiero ser como mi papá. Cuando me equivoco me ayudas. Cuando tengo dudas, siempre me aconsejas. Y cuando te necesito, llegas volando hasta mí como superhéroe. Lo ves como a un auténtico superhéroe. Hasta dices que de grande serás como él, porque con su amor y con su ejemplo, ese lugar se ha ganado. Gracias, papá. Te quiero muchísimo. En Tu Camino felicita a todos los papás con mucho cariño. ¡Felicidades, papá! Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, mediante el sacramento del matrimonio tú bendices a quienes comparten la vida en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y desean amarse, respetarse y guardarse fidelidad todos los días de su vida. Protege a todas las parejas que dan testimonio del amor verdadero y cumplen un aniversario. Amén. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En Tu Camino.
Amigos, gracias por continuar con nosotros en sintonía del programa En tu Camino, hoy en un programa especial que estamos abordando muchos temas y muchas dudas acerca del divorcio. ¿Qué piensa la Iglesia al respecto? ¿Qué dice la Iglesia sobre este tema? Vamos a continuar platicando con el Padre José. Bien, yo quiero recordar que cada divorcio es totalmente distinto, por lo tanto, aquí estamos dando respuestas muy generales, pero así como cuando una persona tiene una manchita, el médico se la tiene que analizar para saber si se trata de cáncer, si se trata de alguna alergia o lo que sea. En el caso del divorcio estamos hablando de cosas totalmente generales y se tendrá que acudir en cada caso para que sea analizado por su sacerdote con el cual tiene usted más confianza. Decíamos antes de irnos al corte que la Iglesia le dice a la persona, sepárate, y mientras estés separada y no divorciada, puedes comulgar, aunque no estés conviviendo con tu pareja. Dios entiende que te separaste no por ser una mula, no por ser un desgraciado, simplemente porque no había otra forma de convivir, otra forma de realizarse personalmente también. Y si en este caso el hombre, que es el que tiene que mantener a la familia, o la mujer, porque hay casos en que la familia es la que mantiene, se desobliga y entonces no da la parte económica que le corresponde, la Iglesia dice, entonces aquí sí acepto que te divorcies, porque el divorcio es la única manera en la que el juez va a poder obligar a la pareja a que cumpla con la pensión. Entonces, fíjate bien, bajo estas circunstancias, si el divorcio es la única forma en que la pareja y los hijos pueden tener los beneficios económicos que requieren, en este sentido, la Iglesia acepta el divorcio y se entiende que una de las dos personas podría comulgar si ella está siendo la víctima. Es decir, si yo fui víctima de él que era alcohólico, o de ella que era golpeadora, o de tal o cual cosa, bueno, entonces yo sí puedo comulgar. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo daño, porque yo no me quería divorciar, porque yo quería vivir de acuerdo al proyecto de vida, porque yo quería dar el mejor ejemplo, pero el otro no me está permitiendo, o la otra no me está permitiendo vivir bajo estas circunstancias. Entonces, en este caso, uno no podría comulgar, otro sí. El que es el causante o la causante del divorcio no podría comulgar porque es el causante de la separación. Y cuando una persona divorciada, en este caso víctima, no podría ya comulgar. Aquí cuando entre una nueva relación. ¿Por qué cuando entra una nueva relación? Porque si la persona divorciada no ha declarado nulo su matrimonio por la Iglesia, se supone que sigue manteniendo vivo el vínculo con la persona con la cual estuvo casada o está casada. Y si esta persona empieza a tener una relación que implique especialmente la sexualidad dentro de la pareja, en ese momento está cometiendo algo que se llama, ¿cómo, Sergio? Adulterio. Efectivamente, porque si hay una relación estable, por lo menos ante Dios así se hizo ver, mientras no se haya declarado nulo el matrimonio, entonces cualquier relación que se tenga fuera de aquella relación de matrimonio se llama adulterio. Y el pecado de adulterio, pues es un pecado grave que no permite que la persona comulgue. Así que, mientras un divorciado se mantenga soltero, no hay ningún problema para que pueda comulgar, mientras él haya sido la víctima. Si el divorciado es aquel que ocasionó el divorcio, no podría comulgar. Y si el divorciado comienza una nueva vida con otra persona que es pareja ya y que lleva intimidad, no puede volver a comulgar porque está cumpliendo lo que se llama el adulterio. ¿Tienes una pregunta, Dulce? Y en este caso, padre, ¿la nueva pareja de la persona del divorciado puede comulgar? Una pregunta buena. La persona del divorciado, aunque sea soltero, no puede comulgar. ¿Por qué? Porque el divorciado está casado, ¿no? Uh-huh. Tiene un vínculo. Si yo estoy soltero o soltera y me enamoro de un divorciado o una divorciada, entro en lo que se llama adulterio también. Por esta razón, no podría comulgar. Ahora, esto se ve más o menos fácil, hasta aquí donde vamos, pero ¿qué tal cuando hay un divorcio
donde al parecer los dos son víctimas. O donde uno dice, es que yo soy la víctima del otro, y el otro dice, no, es que yo también, es que él era el desgraciado, no es que ella era la incumplida, no es que yo le había dicho, es que ahí es muy delicado. Y entonces en esos casos la Iglesia dice, mientras no esté claro quién fue el responsable, entonces los dos no pueden comulgar. Se tienen que poner de acuerdo, padre, para ver las cosas y de ver quién fue el víctima y el Tendrían victimario. que ponerse de acuerdo, pero imagínate cuando en una pareja empiezan a existir agresiones y agresiones, evidentemente cuando los mande llamar el juez, imagínate cuando hay un divorcio, siempre hay pleitos, el juez les dice, dialoguen. No, si cuando se ven no pueden ni dialogar, tienen tantos resentimientos, tantos odios, tantos corajes, que se van haciendo cada vez más grandes. Por eso la Iglesia dice, si hay un problema, sepárate inmediatamente antes de que se haga más grande. Porque si dejas que se haga más grande el problema, vas a terminar haciéndole más daño a los hijos, haciéndole más daño a la pareja y haciéndote más daño a ti. Claro, repito, no es lo que la Iglesia propone como el ideal. El ideal es cásate y que tu familia sea lo más hermoso posible, pero lamentablemente a veces encontramos que antes del matrimonio ya estaba el problema porque la gente tenía mamitis, porque era inmadura, porque era dependiente, porque era neurótico, y eso que hubo antes del matrimonio, afortunadamente hoy puede ser causa de nulidad matrimonial. Si se comprueba que la persona antes de casarse ya tenía ese problema latente, viene el caso de nulidad. Pero aquí encontramos otro problema. Y cuando no se puede comprobar, cuando como novio o como novia era el príncipe azul o la princesa rosa y de repente se convierten en morados o negros, alguien dice, no, y se le estudia a la persona y se dice, no, realmente antes de casarse era de otra así. manera. Y entonces tú lo echaste a perder, o él se echó a perder, o se le metió el chamuco, o cosas así, y estamos entonces en una situación muy delicada. O bien cuando empieza ya la cuestión de amorío, de enamorarse de otra persona, y empiezan a descuidar a la pareja anterior, también encontramos una situación muy delicada. Ahora, lo que sí puedo decir es que muchas veces la persona sin vergüenza ni le interesa comulgar ni confesarse, ¿eh? Porque es bien mulota y no le importa vivir de acuerdo. Y él vive su vida pensando que no afecta a los demás. Así, en cambio la persona generalmente que ha sido la víctima es la que vive un tanto aislada y sintiéndose indigna de parte de Dios. Hay algunas personas que incluso piensan que están excomulgadas. Y aquí tendríamos que decir que una cosa es que no se les dé la comunión, pero un divorciado, si no se le da la comunión en la misa, no significa que esté fuera de la iglesia. Un divorciado está dentro de la iglesia, puede ayudar a la iglesia, puede servir dentro de la iglesia, puede dar testimonio de vida en la mejor manera posible. En cambio, la excomunión significa ni siquiera podrías entrar dentro de la iglesia. Claro está, no hay nadie que esté checando dentro de las iglesias, pero por ejemplo, una persona que comete aborto sí cae en excomunión. Un divorciado, no. Y ahorita se está tratando precisamente cómo responder a estas situaciones. Por eso decía que cada caso es totalmente distinto, ¿no? Padre José, con todo esto que nos dice, que es sumamente interesante para tratar de disipar algunas dudas de nuestro auditorio, quisiera comentar lo siguiente y preguntarle. Una persona que resulta ser la víctima en un divorcio, al victimario no lo menciono porque seguramente no le va a interesar. A la víctima, si le interesa seguir en comunión con la iglesia, debe poner atención en muchos aspectos de su proceso de separación. Y uno de ellos sería esto que usted comentaba, padre, la nulidad matrimonial, si es que posteriormente quiere entablar una relación. Si esta persona quiere entablar algo sobre su nulidad matrimonial, ¿a dónde debe de acudir? ¿Cómo debe de hacerlo? ¿Qué sucede con eso? Bueno, mira, la nulidad matrimonial es un juicio. Entonces se tiene que realizar ante un tribunal, ante un juez. No es que voy con el padre, oiga padre, no. El sacerdote no es un juez, tiene que haber un sacerdote designado por el obispo como juez
Y esto se encuentra en el tribunal eclesiástico que se encuentra en la curia, es decir, en el obispado de cada lugar, aquí en la Ciudad de México, en la calle de Durango 90. Pero si yo me casé en Veracruz, tengo que declarar o buscar la declaración de nulidad en Veracruz. Si me casé en Culiacán tengo que realizar ese trámite. Y este trámite comienza con el primer paso, que es presentar por escrito las causas que yo creo que son causa de nulidad. Y ahí me van a decir, no, mire, esta causa no, o esta sí, y entonces me van a poder brindar orientación para continuar el proceso. Como es un proceso donde entran muchas personas y estudios psicológicos, incluso este aparato para saber si se está diciendo la verdad, testigos, etcétera, polígrafo, entonces se pide un costo que implica todo el costo de el estudio, que no siempre tiene que salir positivo. Hay en ocasiones que la respuesta es, después de haber estudiado, es una respuesta de no nulidad, o a veces puede ser la nulidad. Algunos piensan que esto se tiene que mandar a Roma. No, esto se realiza aquí en México, a menos que alguien quiera que le estudien su caso en Roma, y esto le va a complicar el asunto, ¿no? Vamos a un corte, Sergio. Y regresamos rápidamente con más aquí en Tu Camino. Ya regresamos. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Seguimos acompañándote en Tu Camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa especial de En Tu Camino, en el que estamos abordando muchas dudas que nos han hecho llegar gracias a sus llamadas para resolver asuntos relacionados con el divorcio. Padre José, ¿por qué no continuamos con este tema? Claro que sí. Dulce tenía alguna pregunta. Dulce, por favor. Sí, padre. Cuando se va a anular ya el matrimonio a través de la iglesia, ¿las dos personas afectadas tienen que presentarse juntas, padre? Cuando se va a iniciar el proceso, y en el proceso por supuesto que sí, porque estamos hablando de un juicio. Claro. Y un juez, para poder tener un dictamen, tienes que escuchar todas las partes. Muchas veces no solamente la presencia de él o de ella, sino de los testigos que pueden decir que él está negando algo, o incluso algunos estudios médicos, o bien también la presencia de los hijos. Mientras más elementos se tienen, más es factible una respuesta
adecuada. Pero aquí viene una gran pregunta que seguramente serán muchos de nuestro auditorio. Bueno, yo quiero buscar la nulidad porque pues yo me casé por la iglesia, soy creyente, quiero estar bien. Pero resulta que él se casó conmigo nada más por cumplir un capricho, por las fotos, a él le vale gorro la iglesia. Y cuando yo le dije, ven aquí al tribunal, dijo, yo qué voy a ir, a mí no me interesa, de todas maneras ya me casé y no me voy a casar por la iglesia, yo estoy casado nada más por lo civil, y ahí te ves. O simplemente se desaparece. Entonces aquí la otra persona se queda pues como el chinito y lamentablemente se queda el proceso a la mitad injustamente. Aquí las personas generalmente dicen, Dios mío, pero ¿por qué eres tan injusto si yo he tratado de hacer las cosas bien, si yo traté de responder y el otro o la otra fue la que no? ¿Por qué entonces me dejas en esta situación? Y la iglesia tiene que ser muy clara y decirle a la persona, mira, en tu conciencia Dios te habla. Si tú sabes que en tu conciencia tú estás bien, no tienes que sentirte mal. E incluso algunos sacerdotes llegan a decir, si tú sabes que Él fue el que ocasionó todo esto y tú eres verdaderamente la víctima, tú puedes acercarte a comulgar sin ningún problema. Aquí lamentablemente hay algunos sacerdotes que escuchan la palabra divorciado, divorciada, y sin entender, sin haber estudiado esto, sin haber estudiado el catecismo publicado por Juan Pablo II y escrito por el cardenal Ratzinger, pues se pone a decir, usted está divorciada, levántese, no la confieso, espérame tantito. Si es una persona divorciada que no tiene pareja, se viene a confesar no de estar divorciada, que para ella no es pecado, se viene a confesar de los otros pecados y puede comulgar tranquilamente. Pero si ya el sacerdote desde el principio le dice, levántese, lárguese de aquí, entonces estamos hablando de una injusticia que también tendría que ser sancionada. La persona podría levantar su queja ante el obispo y decir, Señor, este es mi caso, no tengo por qué ser tratada de esta manera, ¿no? Entonces, como podemos ver, la Iglesia siempre va a tratar de defender el vínculo matrimonial, pero también entiende que cuando el vínculo matrimonial no se dio, faltaron los requisitos o las personas se están destruyendo, mejor la separación o el divorcio, pero nunca aceptará la Iglesia el adulterio. Eso sí es algo que la Iglesia no puede aceptar. Es cierto que en muchas ocasiones, y a mí me ha tocado ver, personas que se casaron y que nunca disolvieron su matrimonio, resulta que la nueva relación que tienen ahora es maravillosa. Se llevan muy bien, aunque no estén casados por la Iglesia, no han recibido esta bendición, todo mundo ve que es una pareja ejemplar, que los dos acuden a misa, que los dos hacen el esfuerzo de crecer, y evidentemente una pareja así puede considerarse tranquilamente ante Dios. Lamentablemente la Iglesia, pues no es Dios para saber lo que hay en cada mente, y la Iglesia tiene que actuar de acuerdo a las pruebas. Es que, padre, yo soy víctima. Pues sí, quisiera creerte, pero la Iglesia tiene que actuar con pruebas, y si no tengo yo estas pruebas porque el otro no se presentó, entonces, ¿qué se hace, no? Pero el dictamen de la Iglesia no significa que siempre sea el dictamen de Dios. Dios está por encima, Él conoce todas las razones, todos los por qué, y bueno. Ahora, ¿cuáles consideran ustedes que son las causas más frecuentes del divorcio, Sergio? Una de las causas más frecuentes, Padre José, yo creo que es la infidelidad. Es una de las más frecuentes. La otra es los problemas con las adicciones. Estamos hablando de alcoholismo, drogas. Y la otra también podría ser, a lo mejor, el casarse tontamente. A lo mejor de pronto se casan las personas muy jóvenes y al paso del tiempo pues se dan cuenta que no había química, no había nada como pareja y dicen simplemente pues vamos a divorciarnos. Pues sí, ¿a ti qué te dolería más, tener una persona alcohólica o una persona infiel? No, pues yo creo que ambas cosas duelen, ¿no? Sí, pues yo creo que en su manera, ¿no? Claro. Ninguna de las dos son correctas. Tú, Dulce, ¿cuáles piensas que son las causas de mayor divorcio? Pues como dice Sergio, padre, la infidelidad también pasa cuando el marido o la mujer no le hace caso a su pareja, y no significa que haya otra persona, sino no le dan el tiempo a su pareja. También te sientes como utilizada. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que ya no me hace caso y no existe otra pareja. Simplemente ya no hay esa química. El alcohol, la drogadicción. Uh-huh.
Efectivamente. ¿Y tú, David? Yo, ya creo que ya han dicho muchas de las más importantes, pero creo que también una que es muy frecuente es la violencia intrafamiliar, la violencia con la esposa, con el esposo, con los hijos, etcétera. Creo que esa es una de las más importantes. Y ahora que, híjole, escucho con tanta frecuencia y que me parece tan absurdo, es que no nos entendemos, no hay comunicación. Y ya, ese es un justificante para divorciarse. Bueno, y yo creo que una cosa muy importante que no ha mencionado, pero que estarán de acuerdo, es cuando no tienen los mismos ideales y los mismos intereses. Porque para casarse no basta que se tengan sentimientos bonitos. Finalmente, el matrimonio es caminar juntos por un mismo camino. Y si no tengo más o menos los mismos ideales, y aquí en estos ideales entra mucho la fe. De repente la gente se casa con un protestante, con un mormón, con un testigo de Jehová y dicen, es que lo quiero mucho. Y resulta que la experiencia que yo tengo es que no duran o bien pasa algo tremendo. Uno de los dos termina obligando al otro a que cambie su manera de pensar y esto es una falta de respeto. Y en el caso de personas que se casan por la iglesia únicamente por darle gusto a la pareja, ni es católico él, ni es ella católica, pero pues para cumplirle me caso con ella, pero en el fondo ni están viviendo el mismo ideal de fe, ni gozan asistir a la celebración de la misa ni nada. Evidentemente esto hace que haya cada rato problemas y tenga que venir el divorcio. Y lamentablemente hay otras cosas en las que uno de los dos no quiere afrontar un problema que les toca resolver a ambos. Por ejemplo, cuando nace en la familia un hijo con síndrome de Down. Cuando uno de los hijos tiene un problema grave o importante. Ahí, a veces el otro dice, ahí te dejo, yo no quiero un hijo así. Y generalmente es el hombre el que deja a la mujer. De tal manera que, en muchos casos, el causante de una injusticia es el hombre y la mujer llega a ser víctima, aunque no estamos diciendo que todas las mujeres sean santitas, porque hay unas mujeres que se casaron por dinero, unas mujeres manipuladoras, pero existe en alguna parte del mundo, pero lamentablemente en la mayoría de los casos la mujer es la que tiene que sacar a los hijos adelante ante la ausencia del hombre. Y a esto añadirle que ella, que es la que tiene fe, no puede comulgar, que añadirle a esto que ella es la que educa a los hijos en la fe, es la que lleva el catecismo a los hijos, no puede comulgar con ellos el día de su primera comunión, pues yo creo que por eso la Iglesia tiene que ir dando una respuesta personal a cada uno de estos casos. Padre, pues es muy importante todo esto que nos brinda usted, porque hoy en día ya sabemos, no nada de que yo no sabía, si vas a establecer una nueva relación y si es con un divorciado, poder ver las cosas. Y qué mejor con las palabras de Dios saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Bueno, pues amigos, amigas, esperamos haber respondido en este programa las preguntas más importantes sobre el divorcio. Nos escuchamos mañana en este programa. Gracias, David. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Dulce. Muchas gracias, Padre. Buen día. Sergio. Amigos, recuerden, mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, en punto de las 2 de la tarde, en Tu Camino. Que Dios los bendiga.